Y entonces, bueno, la charla de ahora va a tratar sobre la inmigración, sobre cómo se vive la migración siendo niño o niña. Entonces, para ello han venido pues las 3 compañeras de Jarraga, que es una asociación que está en Melilla. Ellas trabajan en Melilla, trabajan con MENAS, que sonando así abstracto es menores no acompañados, pero ellas prefieren que se hable de niños de la calle, ¿no? Se llaman Sara, Rosa y Nora y han venido desde Melilla ayer. Entonces muchas gracias por venir tan lejos. Y luego realmente va a empezar Arona a la charla. Él tiene 24 años, es de Senegal y escapó de su país para poder seguir con sus estudios, porque allí no tenía posibilidades, ¿no?, de estudiar. Lucha por un cambio sobre cómo se percibe la inmigración aquí y allí, y para ello trabaja a través de la asociación ELIN de Ceuta. Trabaja en Senegal, bueno, es de Ceuta, pero él trabaja en Senegal y otros compañeros, para un poco pues recentrar un poco las expectativas que tiene la gente de allá respecto a Europa, ¿no?, y poner un poco de realidad también en eso y favorecer un poco la educación de allí, ¿no? Entonces tienen diferentes proyectos que ya nos contarás. Y bueno, también aquí están como representantes de la asociación y trabajan en escuelas dando charlas sobre la cultura senegalesa, sobre la migración y tal. Entonces yo creo que va a poder ilustrarnos un poco. Y él, bueno, él vino como niño, ¿no? Bueno, yo he llegado aquí hace 1 año y 5 meses. Sí. Pero bueno, nos contará, bueno, claro, llegar aquí no, es lo último, pero que en todo el proceso migratorio pues sí. Es lo que nos van a contar un poquito. Así nada. Bueno. Ahí puedes empezar. Muy bien, gracias por invitarme y gracias a ustedes por venir. Que como la he presentado, me llamo Arona Ndoye, soy de Senegal, tengo 24 años. Y hablando de la inmigración, pues creo que mejor empezar desde el principio, lo que me ha hecho salir y compartir un poco la experiencia que he tenido sobre eso. Que pues durante el niño, bueno, cuando estaba niño, y me vais a perdonar también que el español no lo cojo muy bien todavía, que desde que he estado pequeño me he dado cuenta que había una misión que me tocó. Es decir, que mi padre murió cuando estaba muy niño y estaba viviendo con mi madre y mis hermanos, mi madre que no trabajaba, entonces todo el rato no me tocaba, por ejemplo, divertirme con mis amigos y tal. Toda mi vida lo he consacrado, por ejemplo, trabajando en mis tiempos libres para financiar mis estudios. Y siguió así, poco a poco, hasta que he conseguido mi bachillerato. Y intento por la primera vez ir a estudiar a Francia, en una universidad que está en Rouen, en el norte, que se llama Le Havre. Y la universidad me aceptaron porque tenía las notas que valían. Pero tenía que presentarme en la embajada para solicitar el visado para poder realizar el viaje y lograr ese sueño de tener una buena carrera. Y nada, pues no tuve el visado, me lo negaron por falta de poder económico, porque ahí tiene que presentar un justificante bancaria que tengo suficiente dinero, no sé, para pagar un piso y tal, por lo menos 7.000 euros, y eso no lo tenía. Nada, entonces el gobierno me orientó a la facultad de inglés y empiezo ahí haciendo filología inglesa, porque pues estaba bastante bien en inglés. Y nada, me digo, pues no pasa nada, voy a intentar aquí, porque mi sueño no era como ir en otro país y tal, pero es tener un futuro más seguro, es decir, preparar un futuro con una carrera y luego buscar un trabajo. Y me quedé ahí, estudiado, pero 6 meses después de empezar la universidad, pues el país se ha encontrado con situaciones muy difíciles. Era en el año 2012 que tuvimos un presidente y después de sus 2 mandatos se quiso presentar por la 3ª vez, y que en la Constitución de Senegal eso no se puede. Un presidente se puede presentar solo 2 veces. Entonces el movimiento de los estudiantes, yo estaba dentro y mucha gente otros, pues nos subimos en huelga se dice, no sé. Y nada, había mucho problema con la policía que mató mucha gente y tal, y yo desde ese momento dejé de ir a la universidad. Y con mucha gente también. El país ha entrado como una guerra civil casi, y muchos problemas. Y luego, cuando ha pasado ese año y hemos tenido otro presidente, las cosas han vuelto bien. Pero yo he perdido la posibilidad de volver a la universidad pública para seguir los estudios. Entonces lo que me quedo es de ir a la universidad privada para pagar
o de hacer una formación profesional también que se paga, y no tenía esta oportunidad de quién me paga ese. Así dejé, me ponía a trabajar, hice una formación de informática y estaba trabajando de eso, pero un momento me he dado cuenta que eso no hay un futuro, porque trabajaba en mi cuenta, estaba arreglando ordenadores en mi casa y tal, y veía y tenía muchas ganas de tener una carrera, y veía que en mi país no había manera de hacerlo. Entonces decidí de salir, no tenía como un destino de saber que si voy a España o tal, solamente era para salir a buscar algo mejor. Y de hecho cuando le hablé a mi madre los primeros días me veía como un loco, me decía ¿cómo vas a viajar si no tienes nada y tal? Yo le digo pues bueno, que lo voy a intentar. Quizás, no sé, la suerte está en el camino, si sales para buscar quizás vas a encontrar algo mejor. Y así, poco a poco, al principio ella se negó, pero poco a poco, bueno, ha visto que era algo que era mi decisión de preparar mi futuro y me dejó. Y no tenía financiación, he vendido el ordenador que tenía y mi móvil y fue de coche a Mauritania, que es un país fronterizo, eso. Y estaba ahí. Intentó ir, bueno, conocí a gente que estaban en Marruecos trabajando como teleoperador y me hablaron que hay esta posibilidad de ir a trabajar ahí, mandé mi currículum y me aceptaron, entonces tuve que ir de viaje. Y cuando estaba en Mauritania quería seguir, porque era en coche, quería coger otro autobús para llegar hasta Marruecos, pero lo que pasa cuando he llegado a la frontera no me dejaron pasar, porque me han dicho que tengo que volver hasta la capital y coger un vuelo, ida y vuelta, para poder hacer, y que con las normas de la Unión de África, entre los países se puede viajar teniendo el pasaporte y no tienes ningún problema, te van a dejar pasar. Pero lo que pasa es que ya Europa está controlando hasta estas fronteras con Frontex, no sé si os suena, y pues nada, tuve que volver a Mauritania. Yo trabajaba ahí de manera muy dura, trabajaba como peón en la construcción, cosa que nunca hice en mi vida, pero bueno, es lo que había. Así poco a poco hasta conseguir el dinero del billete y fui a Marruecos. Cuando he llegado también los primeros días, pues han sido difícil porque el trabajo donde me aceptaron, la fecha que me convocaron para hacer la entrevista ya había pasado, porque no he llegado a tiempo. Entonces tuve que buscar otra vez. Estaba ahí los primeros días, era muy difícil. Estaba ahí como casi un mes. Luego he conseguido otro trabajo en otro centro de teleoperador. Yo estaba bastante bien en ese momento, trabajando y cobraba 400 euros. Y el plan de Marruecos era trabajar para ahorrar dinero que me puede permitir luego de pagarme los estudios. Y veía que lo que pasa, por ejemplo, con 400 que cobraba, pues así siempre voy a seguir haciendo lo mismo, pero no puedo avanzar, no puedo llegar en otro punto, porque los gastos que tenía de transporte, de casa, la comida, y ayudaba algo a mi madre también, porque ella no tiene apoyo y todo se acababa, no podía ahorrar nada. Y seguía así, digo, bueno, voy a seguir poco a poco hasta conseguir algo mejor. Y llegó un momento que tuve vacaciones ahí en el trabajo, que era la fiesta de Cordero de los musulmanes y había vacaciones. Me fui a Tánger a visitar a unos paisanos para pasar la fiesta con ellos y de ahí me hablaron del viaje hacia España por patera. Y yo al principio cuando me hablaron de eso les digo, pues eso es tontería, ¿cómo podéis arriesgar vuestra vida a llegar a España si no conocéis lo que vais a encontrar? Al principio eso era mi reacción y poco a poco hablando con ellos también y que muchos te cuentan sus historias, lo que han vivido para arriesgarse a estas cosas, te dice que sí, que vale la pena. Porque yo al principio decía eso, para el final me he dado cuenta que yo también pues tengo un objetivo, tengo algo que lograr y tengo que luchar para conseguirlo. No puedo quedarme en un punto solamente haciendo lo mismo. Y eso de día a día te pueden echar del trabajo y ahora que necesitas que vivir y tal. Y les digo, bueno, que ya estaban organizando el viaje, les digo, bueno, yo también voy a intentar con vosotros, voy a intentar una vez antes que se acaben mis vacaciones, si lo consigo, bien, si no, me vuelvo a mi trabajo. Y lo he intentado, era el 12 de noviembre del 2014, hemos pasado por mar, con no son cayucos de madera, pero como las balsas estas. Hemos pasado 9 personas saliendo desde Tánger para intentar llegar a Tarifa.
pero aquella noche había muy mal tiempo y estaba lloviendo, nos hemos perdido en el mar y nos hemos cansado porque era algo manual, no tenía que remar, ¿cómo se llama? No sé. Remar, sí. Bueno, eso. Y nada, nos rescató salvamento marítimo el día siguiente. Bueno, en ese momento pensábamos nosotros todos que ya estamos viviendo los últimos momentos en la vida, pero bueno, nos han rescatado y nos han llevado a Ceuta. Y ahí, bueno, cuando hemos llegado hay algo también que me marcó, y eso creo que nunca lo puedo olvidar en mi vida, porque el primer contacto es que la policía nos cogieron y nos puso en el calabozo, que yo me he dado cuenta, me he sentido muy mal y muy frustrado, no sé, porque toda mi vida he intentado hacer todo lo bien para no entrar en cárcel y que me lo han hecho entrar, y porque dicen que pisar en una tierra que no es la mía, bueno, y que también tenía miedo que me devuelvan, porque eso pasa muchas veces, que me devuelven en mi país. Y nada, he estado ahí un día, pues un día que ha parecido una eternidad, porque nada, y luego nos han mandado en el CETI. Y en el CETI, pues también cuando he llegado ahí, he encontrado un mundo, no sé, nunca me lo imaginaba que unas personas puedan estar en esas condiciones. Bueno, no se puede entender porque muchos también no pueden acceder al CETI. Y que también una cosa es, cada vez que la gente o representantes del gobierno y tal, van de viaje para visitar el CETI, cambian las normas. La gente se pone más gentil, más abierto así, o la comida la cambian, pero realmente lo que pasa cada día a día no es lo que se ve. Ahí te ponen una habitación pequeña con 10 personas y la comida que te dan, pues, es que algo imaginable, pero bueno, lo tenía que aguantar, que intentar superar para llegar en otro punto. Y de hecho he estado 11 meses en Ceuta, y todos los 11 meses, yo desde mis primeros días, lo que hacía es de buscar una posibilidad como de entender castellano, porque en mi país no se habla, y de hecho salía para dar una vuelta y he encontrado la asociación EDIN, y me hablaron de que ahí se puede estudiar castellano y que no hay que pagar, que son buena gente y tal. Yo fui y también he encontrado lo mismo y me apunté cada día, iba a estudiar castellano. Y de hecho cuando tenía 3 meses ahí empecé a hablar un poco, a comunicar con la gente y me hizo voluntario también porque veía que los que trabajaban era algo muy importante, porque había acompañamiento, nos sentíamos como nuestra familia. Nos informamos también de los derechos que tenemos, de las posibilidades que podemos hacer para luego conseguir la documentación y tal. Y nada, estaba ahí haciendo lo mismo. También iba a la universidad y en los colegios para dar voz, porque hay muchas cosas que la gente no se enteran. O a lo mejor lo que cuentan los medios de comunicación están manipulando a la gente por sus informaciones, diciendo que la gente viene para invadir, no sé, o robar, a quitar el trabajo a los españoles, y que no es eso. Creo que toda la gente que sea español o tal, la gente que tiene una necesidad de viajar o de buscar algo mejor, o un futuro mejor o otra cosa, se van en otro país. Igual como los españoles viajan y tal, otros también tienen esa necesidad. Y nada, y sobre todo también por lo de los refugiados. Aunque yo no soy refugiado, pero veo que es algo, no sé, si hablamos de un mundo humano, tenemos que solidarizarnos, creo, todos, para luchar o acoger los que pueden acoger, o a lo mejor acoger no solamente poner la gente en tu casa, pero con tu sonrisa, con tu apoyo, hay muchas maneras de acoger una persona. Así que yo seguía también en esta motivación, trabajaba mucho en eso, como le he dicho, en las asociaciones también que están ahí, que me invitan a veces a dar charlas, y eso lo sigo también hasta aquí. Y una cosa, que mucha gente mueren y que se quedan en números. Ni sus familias se enteran de que han muerto o tal, porque el viaje, yo mismo he conocido muchísima gente con quien estaba y que ya no están vivos, que ni su familia, muchos, ni se enteran, ni no sé. Por eso yo lo que estoy haciendo es de explicar también un poco la motivación, porque sé un montón de historias de la experiencia que tengo. Durante los 11 meses he conocido a muchísima gente, que sean africanos o sirios o muchos, y de hecho me he comprometido de dar voz a esto, porque hay muchas informaciones también que nos esconden, porque no interesa a los gobiernos, no interesa mucho a los medios de comunicación. Por eso, bueno, que me han invitado aquí, es un poco globalizar
de explicar en general lo que pasó. Y creo que me voy a parar aquí. Y si luego tenéis unas preguntas que queréis saber sobre mi situación o sobre la inmigración también, pues me podéis preguntar. Y tenemos también proyectos que estamos realizando ahora mismo, porque no solamente contar lo que hay o tal. Estamos trabajando para que la gente no tenga como una obligación de salir de sus países. Porque como le he dicho, con la experiencia que hemos tenido, hemos intentado también con otra gente que son españoles o franceses, que han pasado también por la asociación, de meter ideas que puede solucionar, si no todas las preguntas, solucionar muchos problemas que hacen que la gente salga de sus países. Bueno, muchas gracias. Sí. Que las preguntas, Amanda, se le hacen ahora a Arona o esperamos. ¿Queréis preguntarle ahora o esperamos a que hable de ella? Seguimos, ¿no? Entonces. Era algo diferente en realidad. Vale. Buenos días. Nosotras somos de la Asociación Jarraga. Y bueno, nos parece importante explicar un poco cómo nace Jarraga y por qué necesitamos registrarnos dentro de alguna asociación. Nosotras en una ONG diferente en Melilla empezamos un proyecto de ocio y tiempo libre con los niños del Centro de Menores de la Purísima. Este nombre va a aparecer mucho. Entonces, a partir de ahí conocemos a niños que sí que suelen estar siempre en el centro, pero descubrimos que la mayoría de ellos han estado en situación de calle, han pasado por la calle. Entonces, en un primer momento, Jarraga somos Rosa, Nora, otra chica que no ha podido venir, María y yo, empezamos a acercarnos a los niños de una manera asistencialista. No conocíamos cuáles eran las necesidades, estaba claro que hacía falta algo de comida, que hacía falta algo de ropa, entonces empezamos a ir a la escollera, que es donde los niños se meten para poder acceder a los barcos. Es una zona del puerto que está vallada y todo esto. Entonces, a partir de ahí empezamos a conocer a los niños y los temidos menas, ¿no?, que todo el mundo hablaba de ellos, resulta que son niños que aprecian que vayas un rato y ya no aprecian tanto que lleves ropa o que lleves comida, sino pues que haya gente un poco compartiendo lo que es su día a día. Esto nos engancha rápidamente y enseguida se convierte en algo diario y de muchísimas horas, o sea, de llegar a pasar 10 horas en la calle con los niños, para arriba, para abajo, en los sitios donde ellos duermen, en la playa, en los parques. Ante esta situación en la que los niños estaban contentas, nosotras sentíamos que ahí había mucho que hacer. Llegan la policía, llega la Guardia Civil y empieza la represión. Empiezan las multas, empiezan las amenazas, que en un principio acabábamos de empezar, no entendíamos muy bien cómo era aquello, no pertenecíamos a ninguna organización, simplemente pues lo hacíamos porque nos apetecía y porque veíamos una necesidad ahí. Cuando ves que la policía y el gobierno está tan mosqueado porque hay 4 chicas que están con los niños de la calle, pues dices, algo gordo se está moviendo aquí para que esta gente esté tan cabreada. Entonces es cuando buscamos cobertura legal en Prodein. No sé si conocéis a José Palazón. Es un hombre que lleva muchísimos años en Melilla junto a su mujer Maite y que han estado mucho tiempo con el tema de los niños, continúan. Pasa que ahora están también mucho con el tema de los sirios, estuvieron con los chicos africanos. Entonces nos acercamos a Prodein un poco por la necesidad de que alguien que llevaba más tiempo nos explicase qué es lo que pasaba, qué les mosqueaba tanto y sobre todo pues que nos asesorase un poco jurídicamente, porque empezaron a llegar las multas, ¿no? Yo no sé, me parece importante explicaros un poco qué es Melilla, así muy brevemente, para entender muchas de las cosas que vamos a contar. Melilla es una ciudad de 12 kilómetros cuadrados, con un monstruo por valla. Actualmente hay 4 fronteras, 3 de ellas sí que usa la gente civil y una de ellas, que es la frontera de Mariwari, es una frontera militar. Hay un control absoluto, es ciudad militar, hay muchísimos cuarteles militares y ciudad franquista. Así, hablando claro, es una ciudad muy fascista donde la gente tiene una ideología que afortunadamente en muchos otros sitios no ves tan generalizada.
El tema de la migración, hay un mal tratamiento desde hace muchos años y se criminaliza inmediatamente. Como decía Arona, cuando hemos presenciado saltos a la valla, cuando los chicos saltan, los comentarios, la prensa utiliza palabras como invasión, ¿no? O como cuando llegan y los meten al calabozo. Eso es totalmente ilegal. Se considera que saltar la valla es un error administrativo, pero no es un delito. O sea, esas medidas se toman porque hay otras que no funcionan. Melilla saca muchísimo dinero de la inmigración, de los fondos europeos. De hecho, tenemos un campo de golf que está pegado al CETI, al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que se pagó con unos proyectos que manda la Unión Europea para paliar las desigualdades sociales. Con eso se montaron un campo de golf. O sea, es por dar un ejemplo un poco de cómo funciona la ciudad. Bueno, y en esto está Jarraga, en medio de este berenjenal. Sí que me parece importante decir que consideramos que uno de los colectivos más criminalizados que hay actualmente en la ciudad son los niños, son los MENAs, los menores extranjeros no acompañados, y en especial los niños de la calle. Hay una criminalización constante, la gente no los quiere en Melilla, recurre constantemente a que se les debe de echar a Marruecos, y ahí es donde está Jarraga trabajando un poco contra la opinión pública, denunciando. Nosotras tenemos como 3 líneas de trabajo generales, aparte hacemos muchas más cosas, pero en un primer momento, y es como empezamos y nos continúa pareciendo lo más importante, hacemos un acompañamiento en la calle, pasamos tiempo en la calle con los niños, que al final es su casa, y los niños han aceptado que nosotras estemos en la calle con ellos, que estemos donde los niños duermen, porque no nos hemos acercado de una manera invasiva ni profesional, sino cuéntame un poco cómo vives tú y a ver qué puedo hacer yo aquí para compartir esto contigo. Después, recientemente, hemos creado un proyecto de ocio y tiempo libre, y 3 días a la semana hacemos fútbol con los niños y otro tipo de actividades. Se trata un poco de defender el derecho al juego. En la calle ahora mismo el niño más pequeñito que tenemos tiene 8 años y son niños que al final pasan los meses y no juegan porque están a otras cosas, están buscando comida, buscando dónde dormir. Entonces, sobre todo, crear un espacio donde los niños tengan derecho al juego, a estar tranquilos un rato, a olvidarse un poco del tema de llegar a Europa, de las persecuciones policiales, del maltrato en el centro, todo esto. Y finalmente, y no por ello menos importante, hacemos una labor de denuncia. Los niños, por el hecho de ser inmigrantes y de ser extranjeros y niños, tienen muchísimas dificultades a la hora de denunciar cualquier agresión en la calle, por parte de la policía, en el centro, por parte de gente de Melilla. Hay un bloqueo a la justicia total, incluso cuando van con nosotras podemos estar perfectamente una semana para denunciar algo, porque vas a la policía local, no, aquí no puede ser, vas a la nacional, aquí no puede ser. Entonces hacemos una labor de denuncia con los niños, acompañando en eso, y lo que intentamos es sacar fuera de Melilla la situación que estamos viviendo, la situación en la que están los niños, y buscar apoyo y buscar redes fuera de Melilla. Eso es así un poco en general lo que es Jarraga. Os vamos a poner un vídeo que explica un poquito más qué es lo que hacemos, salen algunos niños y...
Bueno, pues como una imagen vale más que 1000 palabras, ahí están muchas de los sueños que tienen los chavales, muchos de los problemas que tienen. Habéis visto fotos con agresiones, habéis visto el peligro también de toda la zona de la escollera, de los acantilados por los que los chavales pasan diariamente y bueno, todos los peligros que tiene esta ciudad. Esto de las jornadas que son de exclusión, imaginaros esa cara oculta ya si es la faceta de, o sea, que se lleva el hándicap de niño y además es migrante y además es en una ciudad fronteriza y además son pobres, porque realmente todo lo de la exclusión y todo esto pues viene por el simple hecho de ser pobre, y si a todo esto le añadimos más cosas a la mochila, pues la situación se agrava un poquito más. Actualmente hay 25 millones de niños y de niñas pobres en la Unión Europea. Todo esto se ha tratado de paliar con políticas europeas, jurídicas, sociales, que no están valiendo absolutamente para nada. Que se está invirtiendo muchísimo dinero en toda esta clase de políticas y al final cae en saco roto. Y a nosotras, por la parte que nos toca, se trata de argumentar de alguna manera con ese interés superior del menor, que muchas de vosotras pues conoceréis. El interés del menor, que sale en todos los términos jurídicos, no vale proteger para la infancia, sino que vale para criminalizarla, para controlarla y para discriminarla.
¿vale? Es un arma de doble filo que utilizan para encerrar a los niños en cárceles de menores y para criminalizarlas una vez más. Todo esto de la exclusión, otra vez más, no es nada nuevo, es algo que viene de base y bueno, como ya estuvimos hablando ayer, sí que merece la pena hacer un breve recorrido por la historia de España de cómo se forma la pobreza y cómo se trata de rentabilizarla, porque los pobres en sí no son rentables. ¿Para qué vale un pobre? Si un pobre no trabaja, si un pobre pide prestaciones. Entonces lo que se ha hecho alrededor de la historia ha sido rentabilizarla. Empezamos en los años 60, un poco por la oposición al régimen de la dictadura de Franco, pues empiezan a surgir movimientos asociativos que se rigen un poco por los principios de solidaridad y de rebeldía. Aparece la idea de que desde el barrio se puede cambiar las cosas. Existen barrios con mucho sentimiento de pertenencia y de identidad, de unidad, de solidaridad, te podías apoyar en los vecinos. Si había un problema, se hablaba con la gente del barrio, se trataba y se ponía solución. El tejido social es el que realmente tiene importancia en la vida social. Luego, en los años 70, España tiene un cambio político, aparece la transición, el paro, y con todo ello, que es un poco la situación en la que nos encontramos ahora. Los jóvenes no tenemos dónde dejarnos muertos, nos tenemos que marchar, si aceptamos un trabajo son en condiciones muy precarias, aparece otra vez más pobreza, y entonces todo esto hace que la juventud de esos barrios se empiece a mosquear y trate de unirse. Entonces aparecen esos jóvenes con ganas de luchar. Como bien nos contaban ayer, las Madres contra la Droga, que para mí son un ejemplo de lucha y de unidad, la droga aparece en estos barrios, casualmente en los barrios pobres y periféricos de la ciudad, obreros, y se carga a toda la generación. ¿Cómo se la carga? Pues metiéndolas en las cárceles y luego todo eso lo que conlleva un poco. La muerte, las enfermedades como el SIDA, la delincuencia, y todo eso se criminaliza y aparece una generación entera con ganas de luchar, y nuevamente pues son encerradas y torturadas. Luego, en los años 80, sigue todo este movimiento anticarcelario y ese doble juego, pero aparece el triunfo socialista. Gana el Partido Socialista y aparece el Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar lo que hace es crear una bolsa de prestaciones sociales y empieza a desaparecer la unidad y el apoyo entre los barrios, y se crea una relación Estado-persona. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no te apoyas en la vecina que tienes al lado, sino que ya necesitas de unas prestaciones para poder sobrevivir, bueno, luego también con una idea capitalista de base que todas sabemos. Y entonces, con esa relación de Estado-persona, lo que creamos es una figura de control social. Una vez que ingresas en todo el tema de las prestaciones sociales y de los servicios sociales, es la pescadilla que se muerde la cola. Ya en el momento de que una trabajadora social entra en tu casa, ya se cree con el derecho a todo, a controlar cuántos niños tienes, cuántas camas, qué alimentación, si está la madre y el padre, y todo eso con sus informes positivos y negativos en su mayor parte de las cosas. Pues entras en un círculo vicioso donde si el niño no tiene su espacio para estudiar, o su habitación, o su comida a las 2 de la tarde en vez de a las 5 porque la mamá tiene que trabajar o tal, pues hacen un informe negativo, se pone en marcha todo un proceso educativo, psicológico, de trabajadores sociales y asistentes sociales, en el que hay retiradas familiares de custodia o ingresos en centros de menores o todo esto. Aparece también una desmovilización en los barrios y desaparecen esas redes sociales tan importantes que se habían creado entre los años 60 y en los años 70. Y con todo esto pues empieza una guerra entre pobres a repartirse las migajas que va dejando el rico.
no basta con todo eso que aparece en la década de los 90, donde se construye unos nuevos espacios terapéuticos donde se rentabiliza la pobreza. Y es donde aparecen macrocentros de menores para encerrar a niños, macrocárceles para encerrar a los adultos, espacios terapéuticos grandes también para la salud mental y todo esto. Nuevamente, con la intención de ayudar, pero detrás de todo esto está el control social, desmovilizar a los barrios y luego las figuras educativas, porque yo soy educadora social y a veces me da vergüenza decirlo, porque yo empecé la carrera con una intención y cuando te metes de lleno en ella te das cuenta de que no haces una labor educativa, sino que haces una labor previa a que aparezca la intervención policial. Y sobre todo en los centros, a mí me daba mucha vergüenza y mucha pena también cuando yo estaba en clase y la aspiración de muchos de mis compañeros y de compañeras era trabajar en prisiones o trabajar en centros de menores. La función de la educación social es una función educativa, no es una función carcelera, no es una función para abrir y cerrar puertas o para controlar la vida de otras personas. Eso nos lo contaron muy bien ayer. En la década de los 90 también aparece la emigración MENA, ¿vale? Que es donde ya nos vamos a centrar. Tiene otro doble juego, una que son menores y otra que son extranjeros. Entonces la ley dice que se le aplica la ley del menor. Esa que muchos dicen que hay que endurecer, a mí me parece que ya es bastante dura y además no es eficaz ni es útil. Hay dos leyes, la ley donde nos vamos a centrar es la ley 5/2000, que apareció en el 2001 y que trata de todo esto, de encerrar a los niños, de sancionar a los niños pobres en su mayoría de los casos, porque han tenido problemas en la escuela, ¿vale? Que no se han adaptado a la escuela. Pues yo he visto muchos chavales que por muchas faltas que tenían en el colegio, pues enseguida han tenido que intervenir los servicios sociales. Víctimas de la pobreza, del paro de los padres o de una desvinculación familiar. Y entonces a los niños también se les empieza a castigar y a sancionar. Nosotras, aparte de esto, tenemos el hándicap de que son extranjeros. Entonces la ley se la toman un poco como ellos quieren entre sus vacíos legales, y más en Melilla, que es ciudad fronteriza, y se pasan la ley por donde les apetece en ese momento. Sí que es importante reflejar que en la ley de extranjería y lo que tiene cabida con los niños, con los menores, hay tres cosas como muy importantes. Una es la determinación de la edad. Un niño cuando entra en Melilla lo primero que tienen que hacer es determinarles la edad. Esto no es un método eficaz, se les mide la muñeca. Hay en otras partes, por ahí por el País Vasco, que sí lo llevan un poco más a rajatabla, que sí que se les mide un poco la dentadura o los genitales o tal para determinar la edad. En Melilla solo se hace la prueba de la muñeca y se determina la edad. Tiene un margen de error de 2 años arriba, 2 años abajo. Entonces es un margen de error muy amplio, que igual tienes 17 años, te ponen 19, ya no vale, y cosas así. A veces los favorece, otras veces los perjudica, porque luego está pues un poco la alimentación del chaval, la cultura y lo que es. Tienen derecho a la reagrupación familiar. Hay muchos de los chavales que sí que tienen familia fuera de la península, pero esto no se está llevando a cabo. No hay nadie tampoco que se encargue de, cuando entra un niño en Melilla, vamos a preguntar primero dónde está la familia del niño, porque si está en Marruecos hay muchas veces que el niño ha desaparecido y los papás no saben dónde están, o hay veces que la familia puede estar en alguna parte de Europa y no se intenta esa reagrupación, ¿vale? Son menores extranjeros no acompañados, y la etiqueta de no acompañados nos va a acompañar todo el rato. Y porque interesa. Y porque interesa económicamente. Necesitamos tener centros terapéuticos, cárceles llenas y cárceles de niños llenas para rentabilizar todo esto y para dar de comer a psicólogos, a trabajadores sociales, a educadores sociales, a seguratas, a policías, a jueces. O sea, hay mucha gente comiendo de esto y es una realidad. Muchas veces decimos que la educación social y todo esto es porque yo lo hago de vocación, y yo le decía, no, si es que esto se hace de vocación y yo lo hago de vocación, y es una vocación corrupta porque te estás lucrando de ellos y porque te estás lucrando de la pobreza. Y a veces no gusta oírlo, pero es necesario recordarlo. Y luego otro punto muy importante que tiene la ley de extranjería en cuanto a los niños, pues es la permanencia en España.
Y esto es muy importante porque un niño cuando ingresa en un centro de acogida, que como decía Aarón, de acogida hay poco, no solo porque no se cubren las necesidades básicas, sino porque una sonrisa, un buenos días, pues también dice mucho y hace de un centro más acogedor o de una serie de profesionales pues más acogedores. Entonces, la ley dice que un niño cuando ingresa en un centro de menores, a los 9 meses como máximo, tiene que tener un permiso de residencia, un primer permiso de residencia. Y esto en Melilla no se está haciendo. Se está bloqueando a los niños en centros de menores, hay un centro de menores que se llama La Purísima. Ese centro está masificado, que luego nos cuenta la compañera Nora, y no se está procediendo a regularizar la situación de residencia de los niños. Y esto pues más adelante les va a hacer que caigan en el fracaso, porque sin papeles, o crucen o no crucen, su situación va a ser irregular, la ley cambia, ellos se mueven todo el rato, bien están en España, que en Alemania, que en Francia, las leyes son distintas, no se quedan en ningún centro porque no van a cumplir toda la serie de derechos y van a estar destinados al fracaso, a cumplir la mayoría de edad, a que se aplique la ley de extranjería y a que los deporten. Eso si no los deportan antes, porque en Melilla ya se está tanteando que el consejero de Bienestar se va a reunir con Inmigración y les van a dar la patada a los menores. Luego tenemos todo lo que cabe a la infancia, que es un espacio despolitizado. O sea, es decir, que los menores están a disposición de los adultos y que tienen una indefensión jurídica. Si a un menor no se le da la capacidad de denunciar, que a nosotras eso nos pasa todo el rato, nosotras vamos con el niño a denunciar una agresión de un educador social o de un policía que lo ha pegado. Nos plantamos en el mismo órgano represivo y que le está denunciando, o sea, que es el agresor. A nosotras no nos van a hacer caso porque nosotras no somos tutoras legales de los chavales, es el centro de menores. Luego también que sí, bueno, cosas de que necesitan traductores, que necesitan un representante legal y todo esto. O sea, al niño no se le da, si le están agrediendo, no se le da el poder de ir a la comisaría y de denunciar. Necesita a un adulto, que posiblemente es su agresor, que testifique por él y que sea responsable de él. Luego estamos envueltos en una campaña mediática también que la más... ¿Qué pasa? Que me estoy liando mucho. Bueno, los medios de comunicación que tratan mucho de criminalizar todo esto, desde que salen dos casos a la palestra, Marta del Castillo tal, y dice todo el mundo que hay que endurecer la ley del menor. Esto crea un circo mediático y crea una alarma social. Y luego, por otra parte, y por último, tenemos el negocio de los menores, la privatización de estos servicios, ¿vale? Porque hay un montón de empresas, pues CLECE, la Fundación Nobelén, Grupo Norte, Diagrama, todas estas empresas sociales que lo mismo les da dedicarse a la seguridad, que a la educación, que a la jardinería, que a dar catering de comida. Y esto no puede ser. Y bueno, nada más que decir, porque si no me lío. Vale, en cuanto a las causas, porque algo que nos sorprende estando con los niños es que la mayoría de los chavales se conocen. Y es porque son de los mismos barrios. La mayoría de los niños que tenemos en la calle son niños de FES, casi todos, de dos barrios en concreto, que es Sidi Bujira y Sidi Sguenagua, y algún niño de Mequinés, de Casablanca, por ahí de Rabat, pero menos. La mayoría son de FES. Es algo que al principio llama la atención, ¿no? La mayoría llegan y ya tienen un colega que saben que está en la calle, que todo esto. Entonces, una de las cosas que intentamos entender, porque como decía Arona, nos parece importante trabajarlo en los sitios de donde salen los niños, son estas causas que les llevan a niños de 8, 9, 10, 15, 16 añitos a migrar solos, ¿no? En primer lugar, y yo ayer lo pensaba mucho cuando hablábamos del tema del género, es una cuestión de género totalmente. Tenemos a una barbaridad de niños que son hijos de mamás solteras o de mamás viudas. Sabéis que en Marruecos la ley se reformó hace muy poquito porque una mamá soltera no tenía acceso a la partida de nacimiento. Sin la partida de nacimiento, ese niño no podía acceder a la mayoría de los servicios, pero es que además, cuando era mayor de edad y se quería hacer un pasaporte marroquí, no podía. O sea, se invisibilizaba ese problema
Totalmente. ¿Por qué deciden dejar a las mamás solteras que empiecen a registrar a los niños? Porque aparecían una barbaridad de niños muertos en los contenedores. Porque era un estigma social tan bestia y la madre se veía, sabéis que en Marruecos las familias repudian a las mujeres, entonces es una deshonra, no digo en todas las familias, pero es una deshonra muy grande que una mujer sin estar casada se quede embarazada. Muchas de ellas son frutos de violaciones, pero da igual, la culpa es tuya, tú te has quedado embarazada sin estar casada. Entonces tienes dos opciones: o te casas con el agresor, o te casas con el violador, o sigues sola, con esa estigmatización social para ti y para el niño. Nosotras notamos mucho los niños que son hijos de mamás solteras, que lo tienen muy presente, que no tienen padre, que su madre se quedó embarazada sin estar casada, y es un estigma social muy bestia y que se perpetúa. Y a pesar de que Marruecos está cambiando ciertas leyes, estas mujeres, la mayoría viven, yo conozco en Fes, viven en un centro que lleva, creo que son unas monjas francesas, que tienen, los niños pueden ir al cole, tienen una sanidad básica cubierta, tanto los niños como ellos, pero si no, es que eso se invisibiliza y desaparece totalmente, ¿no? Eso es una de las causas, la cuestión de género. Niños de mamás solteras o de mamás viudas. Los papás que se casan con otra mujer. Claro, hay otra cosa que es, muere la mamá, en el caso de que muera la mamá, el papá rápidamente se casa con otra mujer. Porque al final es algo cultural, es como yo no me voy a quedar solo, tengo que casarme con otra mujer. Entonces la nueva mamá dice que los hijos de la otra mujer aquí no, que a la calle. Conocemos varios casos de niños que es como, bueno, ¿y cómo llegas aquí? Es como, mi padre se casa con otra mujer y como esa no es mi madre, a mí me echan, porque empiezan a llegar niños nuevos. Entonces mi mamá no está, mi papá se ha casado con otra mujer y a mí me han repudiado porque yo ya no formo parte de esa familia, pues me tengo que buscar la vida. También el tema de los orfanatos. En Melilla, ¿cuántos niños habrán pasado que vienen de Bajoja? En Fes hay un orfanato que se llama La Puerta del Melocotón y por Melilla han pasado perfectamente 20 niños que vienen de Bajoja. Son niños que mucho por las medidas patriarcales que tiene Marruecos en cuanto a las mujeres, yo no te voy a tirar, pero te voy a dejar directamente en el orfanato. Son niños que al final crecen en el orfanato, no tienen ningún vínculo familiar, no conocen nada, entonces deciden migrar. Y sorprende como los niños del orfanato se mueven mucho dentro de Marruecos antes de entrar a Melilla y de intentar llegar. O sea, lo intentan en Tánger, lo intentan en Tetuán. Teníamos un niño, Shukri, que a mí me contaba que con 6 añitos él ya se iba con los colegas del orfanato, entonces iban a Tánger. Estaban un tiempo allí, intentaban colarse en los barcos, que no, pues iban a Tetuán, pasaban por Chefchaouen ya de camino, estaban en Nador, entraban a Melilla, o sea que la emigración empieza mucho antes de que los niños decidan claramente que vienen a Melilla. Otro de las causas que encontramos son familias con muchos hijos, y suelen ser un poco pues los pequeñitos que vienen a Melilla porque hay una escasez de alimentos y una escasez de muchas cosas. Niños que tienen que empezar a trabajar en Fes, yo no sé, cosiendo zapatos. Tenemos muchos niños que desde muy pequeñajos están cosiendo zapatos, se hartan, no van al cole y dicen, yo me voy a buscarme la vida. Mi vida es esto, pasarme el resto de mi vida cosiendo zapatos, que imaginamos que será para alguna gran empresa pues como Inditex o algo así, porque cosen deportivos, cosen cosillas así. Otra de las causas que encontramos es el daño que hacen las redes sociales y cómo se vende Europa, la tierra prometida, ¿no? Nosotras estamos con los niños en la calle y los niños les encanta hacerse una foto con la gorra que no es suya, ¿sabes?, de algún colega, subirla al Facebook y que un poco en su lugar de referencia, en su sitio, en su casa, se vea que ha avanzado. Que lleva una gorra de Nike de marca, que está con los colegas, que eso es pura mentira. O sea, los niños están viviendo en la calle ante una desprotección total, pero juega mucho a favor, ¿no? Los niños cogen el Facebook y enseguida te enseñan colegas que están en Alemania, colegas que están en Suecia con ropa nueva, que después, ahora que llevamos tiempo y conocemos los casos, a lo mejor ese niño está viviendo en la calle en París. O sea, no ha cambiado la situación, pero
Pero ahí hay una necesidad de mostrar y que en Marruecos se sepa que ellos han avanzado, que ellos han hecho risky, que han llegado a Europa y que ahí hay que ha habido un cambio cualitativo en su vida y muchas veces no es real, ¿no? Y finalmente, algo que a nosotras nos sorprende muchísimo es en Marruecos hay una cultura migratoria muy grande, tienen miles de términos para definir distintas migraciones. Por ejemplo, nuestros niños utilizan la palabra risky, que viene del inglés como de riesgo, que es quien hace risky es aquel que intenta colarse en el barco y que intenta llegar a Europa, y así, hecho risky es que has llegado a la tierra prometida, ¿no? Has llegado a Europa. Otras palabras, yo no lo he dicho al principio, se me ha colado, pero jarraga es un juego de palabras árabe porque jarrak es el verbo quemar. Entonces, los jarragas son los niños, aquellos que queman fronteras, que queman el pasado y que deciden buscar una vida nueva quemando todo aquello que hay detrás. Y así, nosotras no hablamos mucho árabe, pero tienen muchísimas palabras para definir canciones, miles de canciones que hablan sobre la migración, sobre el que llega a Italia, el que llega a Europa, el que busca una vida mejor, el que consigue todo esto. Nosotras conocemos una parte, pero ahí se ve que hay un sentimiento, una tradición latente de migración en Marruecos que es difícil, bueno, pues explicar que Europa no es lo que ellos esperan y que en Europa hay muchas cosas que deben de tener en cuenta antes de tomar ese gran paso y estar dispuestos a asumir tanta mierda como todas las penurias que pasan en Melilla hasta que llegan a Europa, que la cosa mejora un poquito o no, o consigue siendo la misma mierda, ¿no? Y ahora os dejo con los distintos tipos de violencia que sufren los niños en Melilla y un poquito cómo trabajamos nosotras sobre estas violencias, ¿no? Una vez ya están allí, como yo os decía, que vienen con la idea, obviamente ellos en su imaginario no entienden Melilla como un sitio donde quedarse. Melilla es un sitio de paso, pero Melilla es una ciudad bloqueada, geográficamente muy lejos de la península. Entonces es una ciudad que el tiempo que están en la calle se les acumula la violencia y de muchos tipos, y eso os lo va a explicar mi compinora. Vale, pues eso, la violencia, yo espero no agobiaros con tanta violencia que tengo que contaros, así que voy a empezar un poco por el centro de la Purísima, que ya ha comentado mi compañera Rosa. Este centro tiene capacidad para máximo 160 niños y ahora mismo la última noticia que hay es que hay 360, o sea, están hacinados en el centro. No solo eso, hay 5 módulos, 4 son de larga estancia, donde los niños más o menos están por largas temporadas y están más tranquilos, pero en el módulo de primera acogida, que es el módulo 5, es donde está realmente el hacinamiento. El módulo de primera acogida es el módulo utilizado como castigo para el resto de los niños que viven largas temporadas. O sea, imaginaros qué primera acogida más buena si es utilizado como método de castigo. En ese módulo las camas no tienen mantas, no tienen sábanas, los niños duermen 3 por cama o en el suelo, depende de la noche. No hay, o sea, el niño llega y a no ser que pase como mínimo 2 semanas no se le da una muda limpia, o sea, tal cual llega así te queda, no tienes gel, no tienes agua caliente. Entonces el módulo de primera acogida no tiene mucho de acogida. ¿Vale? Eso, los niños nos cuentan pues que los colchones tienen bichos, que eso no hay salubridad ninguna, y los educadores de ese módulo además son los más a los porteros de discoteca los ponen en el módulo 5 porque se supone que los niños, además los igarbíen, que son los que vienen de Fes, porque la zona de Nador son rifeños, ahí hay una movida muy diferente y de cultura y de lengua, pues que esos niños solo entienden esto. Entonces los matones de discoteca están en el módulo 5. Claro. Entonces en el centro pues eso, los educadores son, como ha dicho mi compañera, matones de discotecas, ¿no? Y sufren agresiones físicas que son denunciadas por Prodein desde hace un montón de años, pero que esas denuncias quedan, no sabemos dónde, quedan archivadas y demás. Jarraga también denuncia.
Las agresiones físicas, eso, el aislamiento, o sea, hay una agresión física, se sabe que la hay y tienen encerrado al niño mínimo 4 días para que el niño no pueda salir y no podamos nosotras llevarlo a que le hagan un reconocimiento médico de cómo está el niño y podamos denunciar. Entonces hay momentos en los que los niños están encerrados. La amenaza, los niños están amenazados, o haces esto o te pongo mayoría de edad, o te comportas así, o hay un educador que es el famoso Sala. Este educador tiene contactos por todos lados de la ciudad, o sea, entra a Fiscalía de Menores como si fuese su casa. Es colega del forense que determina la edad de los niños, y aquello es un cachondeo real. Entonces, una de las amenazas que sufren los niños es o así, o te pongo mayoría de edad, o según le dé. Otra amenaza es el baluarte, el centro de reforma. O haces tal o vas al baluarte. Y la devolución a Marruecos, eso también se practica en el centro por los educadores, sobre todo por este educador, que es quien maneja más o menos todo. Y hay una devolución de niños a la frontera sin que nadie se entere, lo montan en las furgonas que tienen, y nada, la policía le parece estupendo. Y nosotras, hubo un caso de un niño que tenía un problema psíquico grave, que la trabajadora social nos dijo que iba a venir aquí a Madrid a un centro donde lo iban a tratar y tal. Nosotras dejamos de ver al niño y pensamos que el niño pues está en Madrid. Nos vamos de viaje y no lo encontramos en la frontera de Marruecos. El niño sigue en la frontera a día de hoy porque no tiene posibilidad ni de moverse de ahí, porque es que tiene una discapacidad muy, muy heavy. Y nada, pues aquello es eso, lo montarían en el furgón y a la frontera, nosotros no nos hacemos cargo y todo queda en nada. Después la higiene y la vestimenta. Los niños que sí que están bastante tiempo en el centro, pues más o menos pues hay una muda para invierno, otra para verano. Si hacen cursos, a lo mejor les dan una paga de 10 euros al mes, porque están haciendo cursos que están trabajando realmente, de jardinero, o sea, los ponen a trabajar. Y ellos pues más o menos sí que con el tema de la vestimenta bien, pero yo la única vez que he entrado al centro de menores, a mí me llamó la atención que dentro había niños que son los del módulo 5, los del módulo de primera acogida, pues con la camiseta totalmente rota, con chancla en pleno invierno. La mayoría van en chancla porque no les dan otro calzado. La alimentación, pues más de lo mismo. Los que están dentro, en este caso los de módulo de primera acogida, que suelen ser los niños que también están en la calle, pues hablan que la alimentación no está tan mal. Los que viven ahí se quejan muchísimo. Además, escasa y mala. Y esa. La asistencia sanitaria, una enfermera para 360 niños, eso no da abasto, eso no es lógico. Una trabajadora social para 360 niños y una psicóloga, que además hay una relación familiar dentro del centro. 3 de los educadores, el famoso Sala y sus 2 hermanos, es el marido de la psicóloga, o sea, aquello es un entramado en el que lo que pasa ahí nada sale porque a ninguno les interesa. Nadie va a hacer nada porque esto se sepa, porque a la ciudad tampoco le interesa. Entonces lo que pasa ahí se queda en purísima, y a no ser que estemos o Prodei o Jarraga intentando denunciar, pues nadie hace nada. La falta de formación, los niños no son escolarizados, los niños tienen, bueno, algunos sí, la mayoría no, tienen un cole dentro de Purísima, donde hay niños de todas las edades, donde se les enseña según ven, y los niños lógicamente no asisten a esas clases porque es que te dicen ¿para qué? Si yo no me entero, si entra uno nuevo que no sabe hablar nada de español, yo ya sé un poquito, o sea, no está regulado de ninguna manera. Sí, hay clases, aquí hay un cole, pero no es real. Y la falta de información, o sea, el niño cumple la mayoría de edad y es puesto en la calle sin ninguna información de lo que tiene que hacer, los pasos. O sea, la trabajadora social no hace una labor de información, o sea, de informar a los niños lo que tienen que hacer. Entonces no saben nada, no saben qué va a pasar con ellos, nadie les informa desde el centro. Pues la otra violencia es la violencia policial. La violencia policial entre los niños está totalmente normalizada. Que los niños reciban paliza para ellos es algo normal. Para nosotras no tanto. Nosotras hemos presenciado una paliza. Estábamos nosotras y un montón de gente, porque era un momento, era las 10:30 de la noche en la zona del puerto, mucha gente pasando.
la gente pasaba de largo, mientras que a un niño de 12 años la Guardia Civil le daba una paliza en medio de la carretera. Eso pasa y nadie hace nada. Al revés, Rosa y yo denunciamos y lo que recibimos es una denuncia a nosotras por X, ¿no? Porque no tiene ni pie ni cabeza la denuncia. No, lo inventaron, vaya, que la denuncia pone que les llamamos asesinos y criminales. Una cosa es que lo pienses y otra cosa es que lo digas. Sí, bueno. En el momento de ir a denunciar lo que habíamos visto, y decimos, venimos a denunciar que hemos visto la agresión a un menor. Os estáis metiendo en un tema muy oscuro, os van a pisar con una pisonadora, terroristas, os van a acusar de terroristas, de terrorismo. Aquello es, en fin. ¿Qué más? La policía, además de las palizas, es una humillación constante, ¿no? Entonces el niño lleva un flequillo que le gusta llevarlo y yo como policía te corto el flequillo porque te estoy humillando, ¿no? O una cosa que hacen los niños es que se dejan un mechoncito de pelo, ¿no? Se van pelando y se dejan un mechón, como decir, pues llevo tanto tiempo haciendo tal. Y la policía sabe que eso es así porque es generalizado lo del mechoncito. Entonces, humillar y despersonalizar. Claro, y entonces te encuentras el niño que está muy triste y le dices, ¿qué te pasa? Que me han cortado, ¿sabes? O te encuentras un niño con todo el pelo largo y que de repente aquí no tiene pelo y es como, ¿qué te ha pasado? Y dices, así. O cuchillos. Sí, o les cortan el pelo. Justo ese día se habían con una sudadera nueva y están súper contentos, te lo encuentras por la tarde muy contento con su sudadera y por la noche ya le tienen la capucha cortada con un cuchillo y la policía me ha cortado la capucha de la sudadera y es por eso, es por humillar. En el puerto, cuando entran al Risky, la Guardia Civil le quita los zapatos y se los tira al mar. Y sobre todo los zapatos que ve nuevos es una manera de humillar. Y sobre todo, si yo te quito los zapatos, tú no vas a poder correr igual. Claro. Y te voy a pillar y te voy a machacar. Pero es lo del pelo, sobre todo, que decía Nora, es una humillación de, al final son adolescentes, les importa muchísimo su imagen y el rollo del que se deja la cresta, el que se deja el mechón, ven para acá. Humillación llevada al extremo. Nosotros al principio, cuando empezamos, ¿no?, que decía Sara, de la manera asistencialista, vimos que había muchísimos descalzos y teníamos la posibilidad de comprar tenis nuevos y compramos como unos 10 pares de tenis nuevos. Al siguiente día no había ninguno. Le habían quitado a todos los tenis y estaban todos pues flotando en el mar. Pero esto con tenis, con mantas, ¿no? Y vamos a la escollera, venga, mantas para que no paséis frío, todo al mar. Y eso por parte de la Guardia Civil, quería decir. Nada, no, la historia de Shukri, un niño que le compramos unos zapatos de fútbol nuevos y esa noche se fue al Risky y el Guardia Civil se los quería quitar. El niño se volvió loco y empezó a gritar que esos tenis que eran un regalo, que eran suyos, y llegó a darle mi número de teléfono al Guardia Civil porque el Guardia Civil decía que los había robado. Y se volvió loco de, no me los vas a tirar al mar, estos sí que no, unas zapatillas de marca. Y el Guardia Civil no me llamó, pero vamos, Shukri le dio el teléfono para que me llamase y que yo dijese, no los ha robado, se los he comprado yo. Imaginaros el nivel, ¿no?, del niño. Necesitaba justificar que aquello no era robado y que no le tirase sus zapatos nuevos al mar, ¿no? A partir de ahí se los cambiaba. Tenía unos para el Risky y estos para ir de guapo por la ciudad. Otra cosa de la que se quejan los niños es que en Melilla la parte alta son los pinos, ¿no? Aquello es muy oscuro, no pasa nadie. Entonces, pues una manera de dar estas palizas, ¿no? Porque dicen, sí, a los niños se les pega, pero ¿dónde? ¿En qué momento? Pues nada, al furgón, a los pinos, la paliza de subida en los pinos, fuera zapatos y ya vosotros bajáis a Melilla como podáis, si bajáis, ¿sabes? Y de eso se quejan, que eso lo hacen y no hay cámara. O incluso dentro del furgón de camino a Purísima, en ese momento es en el que les pegan y vamos, y les dejan marca y es algo que pues nada, llegan al centro y al centro les da exactamente igual. Y nada, si alguien pregunta, pues se lo han hecho entre ellos porque como son menos peligrosos, agresivos y todo eso, pues se pelean entre ellos. Sigo con la violencia entre iguales, lógicamente hay una supervivencia entre ellos, ¿no? Hay escasos recursos de todo y entre ellos pues sí que es verdad que hay pues rifirrafes, ¿no? Pero sobre todo la jerarquía. En Melilla hay determinados barrios que los niños, o sea, hay chavales que tampoco tienen nada que hacer, que no tienen un futuro claro, que no estudian, no trabajan, no tienen posibilidades. Barrios muy humildes, sí, de la ciudad. Y que no hay ocio, porque en Melilla en general no hay ocio, entonces para ellos un ocio es ir a pegar a los niños de la calle.
porque están por debajo de ellos, ¿no? Si ellos están por debajo de los melillenses, pues ¿quién hay por debajo de ellos? Los niños de la calle. Y es un ocio, pero así, que no tengo nada que hacer, nos montamos en los coches y vamos en busca de ellos. Esto ahora mismo, o sea, esto antes lo contábamos así, pero es que llevamos 2 semanas que se está convirtiendo en algo realmente que nos da mucho miedo. O sea, nosotras estamos haciendo patrulla intensiva y estamos pillando a estos chavales con... Yo nunca en mi vida había visto un palo lleno de pinchos, ¿sabes? Yo vi eso y dije, Dios mío. Y llegar con pistolas a las chabolas de los chavales, ¿sabes? ¿Pero por qué? Es que le han robado un móvil a no sé qué. ¿Quién ha sido? Nadie te da respuestas de por qué realmente esa violencia. Entonces, por eso nosotros decimos que es un ocio para ellos el salir a hacerle esto a los niños, porque no tiene ninguna lógica. Entonces, pues los niños reciben palizas brutales y que da bastante miedo, porque en algún momento una de estas palizas, pues no sabemos cómo va a acabar. O sea, el miércoles pasado fue un brazo roto. Eso está más adelante, ¿no? En sí, la actualidad. Vale. Bueno, sigo con la violencia social, ¿vale? La violencia social, nosotros pasamos un cuestionario en el pueblo, es el barrio de Melilla que está al lado del puerto, y en el pueblo pues donde los vecinos están más, ¿cómo decirlo? Asustados. Sí, asustados por estos menores y por la situación. Entonces, pues pasamos un cuestionario entre ellos, ¿vale? Y de hecho pues sacamos tantos por ciento, ¿no? Pero yo quiero destacar que la violencia social es sobre todo la indiferencia que hay de la sociedad a los menores, ¿no? Yo me acuerdo al principio de acercarnos a ellos era como, ¿por qué? Me acuerdo un chaval así muy, como que decía, ¿pero por qué vosotras os acercáis a nosotros si nadie se acerca? ¿Sabes? Y era la pregunta de, ¿por qué vosotras sí si la gente se aleja y hace así? ¿Sabes? Entonces, pues nada, la gente se aleja porque el 70% piensa que los menas roban, molestan y dan mala imagen a Melilla. Como el comentario del otro día. El otro día hubo uno que colgó en unas redes sociales que por culpa de los menas Melilla parece pobre. Es como tócate los cojones. Sí. El 60% siente miedo cuando los ven, y sienten miedo porque los menas violan, matan, cortan orejas, ¿no? Tímpanos. Cortan tímpanos. Sin embargo, el 90% no ha sufrido robo o agresión por parte de los menas en primera persona, porque claro, todo el mundo tiene una prima, un vecino, el vecino de mi prima, que a todos les ha pasado algo, pero a ellos directamente no. Tan solo un 10% de los entrevistados sufrió robo y eran pequeños hurtos de primera necesidad, eran familias vecinos del pueblo, ¿no? Que si dejan unas zapatillas puestas en la ventana a secar, es que te las van a quitar porque van descalzos, es que no hay más. Las soluciones que plantean los melillenses ante el problema de los menas, el 65% piensa que hay que devolverlo a Marruecos, que es lo más eficaz y lo que tienen que hacer. Hay un 15% que piensa que la solución la debe dar el gobierno cambiando las leyes del menor. Solamente una persona dijo que quizá la posibilidad del traslado de los niños a Península, a un centro donde sí que se les trate mejor, pues. Bueno, sigo. La violencia mediática. En Melilla todos los medios de comunicación están subvencionados por el ayuntamiento, entonces las noticias de Melilla son un cachondeo porque no hay una labor periodística, y si la hay es tan precaria como tenemos que cubrir unas notas de prensa, sí o sí. Lo que dice el político de turno, el consejero, tal, lo plasmamos tal cual en el periódico. No hay una triangulación de datos, no nos interesamos por saber puntos de vista de, pues, por ejemplo, de las entidades que sí que trabajan con los menores. Entonces, pues se cuelga tal cual. Hay un comunicado de la UGC, ¿no? De la Guardia Civil, pues se cuelga tal cual. Entonces, pues nos encontramos con perlitas, con titulares tan fuertes como así últimos, 360, esto es del consejero de Bienestar de Melilla, 360 menores en Purísima y 380 al otro lado de la valla. ¿Cómo puede saber este señor que hay 380 menores al otro lado de la valla?
¿sabes? Les parece Son- de Walking Dead, ¿no? Que están son ahí. datos que... Sí, bueno, la UGC denunció que hay 400 menas en la calle y pide a la ciudad que actúe. 400 menas en la calle, si es que iríamos andando rodeados de menas. Melilla es muy pequeña, no puede ser esto. O sea, primero la cifra de 400 no tiene lógica ninguna, y que estén todos en la calle. Bueno, 2 educadoras de calle salen a la caza de los menas. Eso era en primer plano, a la caza de los menas. ¿Qué pasa? Todo esto crea una alarma social, que antes lo decía Rosa. La gente tiene miedo si cuelgan estos titulares, si son tan agresivos. Hola. Si son tan agresivos, son delincuentes y hacen lo que cuentan los titulares, lógicamente la gente se asusta, ¿no? Hubo un asesinato, que fue un asesinato machista, de una pareja, y como sucedió cerca de las cuevas donde los niños duermen, el primer titular era que los menores que de las cuevas habían matado a un hombre y a una mujer. Eso fue lo primero, sin contrastar nada, y al final salió que había sido La expareja de la mujer. Entonces Ante la duda. Ante la duda, el Mena. Son Melillas todo el rato, es ante la duda, el Mena. O sea, da igual, no vamos a preocuparnos de nada más. Coño, si es que tenemos ahí al chivo expiatorio, que es que además son niños, no tienen voz ni voto, nadie les echa una mano, pues ante la duda, robos, todo, el Mena, y se acabó, y no tengo que pensar nada más. Bueno, otra violencia, la violencia sexual. Melilla es uno de los paraísos para los pederastas. Está llena de niños que a nadie les importa esos niños, entonces los pederastas andan tranquilamente por el parque, por las calles. Nosotras los vemos y vemos cómo llegan, cómo el menor se van con ellos, y no se esconden de nada ni de nadie, porque no les preocupa, porque no le va a pasar nada, porque a nadie les interesa estos niños, ¿no? Ahí, tengo aquí apuntado, el novio del Moreno. El novio del Moreno está en el Burger King, está en la plaza donde están los niños, está en el puente. El novio del Moreno es un pederasta, ¿no? El Moreno tiene 10 años. Sí, y yo lo he visto como llega con su moto tranquilamente, ¿sabes? Incluso fui porque tenía curiosidad de verle, de ponerle cara, y una actitud totalmente desafiante de dime buenas noches, ¿no? Y yo mirando, ¿sabes? Como qué asco, y nadie hace nada, y esto es un problema que la fiscal de menores lo sabe, y que sigue, o sea, aseguran los niños que hay al menos unos 30 tíos que esto es totalmente normal, que vayan en busca de ellos, y que los niños se van. Los niños tienen necesidad son adictos a muchas sustancias, los niños tienen necesidad y se van con ellos por dinero, y porque a cambio les da lo que ellos necesitan. Sobre todo a los pequeñitos. Sí. Los pequeñitos que sí que tienen muchos una adicción mayor al pegamento y tal, pues hay que sacar dinero, y además no tienen una idea muy clara de la sexualidad ni de lo que representa aquello, ¿no? De hecho, este que decía Nora únicamente busca a los pequeños, al Moreno de 10 añitos, al otro que tiene 8 añitos, al de 11, no se lo ofrece a los mayores, se lo ofrece a los pequeñitos, que sabe que ahí lo tiene, ¿no? De hecho, este año o el pasado, ¿no? Fue a finales del año pasado. A finales del año pasado hay 2 policías nacionales de Melilla en la cárcel, porque iba un menor con un teléfono de alta gama, paran al menor porque ¿qué hace un mena con ese teléfono? Ha robado un móvil. Entonces el menor explica que el móvil es un regalo. ¿Y quién te ha hecho ese regalo? Entonces el menor explica quién le ha regalado el móvil. Y claro, son 2 policías que aquello, el niño sabe como datos de la casa de los 2 policías, ¿no? Entonces donde no hay claro, que hay los duda. polis decían que es que les había entrado a robar, ¿sabes? Y que por eso sabía dónde estaba la casa y cómo era la casa. Entonces este niño sí que tiene 16 años, es una prostitución total, y aquello es horrible, porque es que ya, o sea, no son solo tíos, es la autoridad también. En fin, la última violencia y la
que para mí es una de las más importantes, porque es el por qué realmente los niños están en la calle, porque sí, el centro está muy mal, hay violencia de todo tipo, pero la violencia documental realmente es quien bloquea a los niños, y el por qué los niños ponen su vida en riesgo y hacen esto del risky, ¿no? Y es que el niño cuando llega a Melilla y es interceptado por la policía o la Guardia Civil, la tutela, una vez que lo cogen y lo suben al centro, se inicia la tutela, y en un plazo máximo de 9 meses el niño tiene que estar documentado. ¿Qué pasa? Eso lo pone en la ley. Eso lo dice la ley, sí. En Melilla esto no es así. En Melilla el niño, primero que incluso estando en el centro, salen a la calle sin nada, sin una tarjetita que diga soy niño del centro de menores. Entonces en cualquier momento la policía los puede coger y los puede devolver a Marruecos como que sí. En fin, y eso, entonces hay una violencia documental porque no se cumple la ley. No se cumple la ley y el niño sale con 18 años a la calle y sale sin nada, sale sin nada real, porque hay una residencia a lo mejor de 2 meses máximo. Para renovar esa residencia no les deja trabajar, y para renovar la residencia necesitan un precontrato, que en Melilla se compran los precontratos por el módico precio de 500 o 800 euros, según que en muchos casos también son falsos, o sea, es una estafa al menor. Y también necesitan un padrón. O sea, si esto para mí sería, si yo que sé totalmente, o sea, yo sé hablar español y para mí me cuesta trabajo encontrar un trabajo, ¿Cómo lo va a encontrar un niño? ¿Cómo va a encontrar un niño que acaba de salir del centro, que no tiene casa y que le estáis diciendo que necesita un trabajo para poder renovar la residencia? Eso quien sale con residencia. Eso quien sale con residencia, claro. Entonces, salen con residencia con un plazo de 2 meses en el que tienen que buscar todo eso que dice Nora, salen con una cédula que les dice que en 3 meses se pasen por extranjería, es decir, se quedan en la calle esperando la residencia 40 días, ¿no? 40 días o salen sin nada. Entonces el que sale sin nada, ese sí que lo tiene jodido, porque ese tiene que pelearse en consejería, porque obviamente tiene un número de NIE asignado porque ha estado tutelado. Eso desaparece y lo tienen que hacer todo de nuevo, volver a Marruecos, buscar documentación y empezar todo el proceso como si no hubiesen estado tutelados. Que volver a Marruecos es una trampa, porque es que necesitas tu pasaporte marroquí para renovar. Pero ¿y cómo vuelvo si no tengo nada que diga que yo he estado en el centro ni nada? Vuelvo a Marruecos, ¿cómo vuelvo a pasar? Tengo que volver a colarme a España, ¿no? Entonces es una trampa que... Cortamos. Vale. Bueno, ya un poco vamos terminando rápido. En la actualidad, como decía Nora, las cosas en Melilla se han puesto muy chungas. Hubo un cambio de consejero que empezó, como empiezan todos, de a mí me preocupan mucho los niños y los menas. Mentira, está poniendo cada vez medidas más policiales. En Melilla se montan redadas con helicópteros, barcos, 50 guardias civiles, 100 nacionales que entran en el puerto a por niños, que es que aquello es vergonzoso cuando sacan de allí a niños así con los brazos aquí atrás. Actualmente hay patrullas ciudadanas de los barrios que se han organizado y salen por la noche a pegar palizas a los niños. Como decía Nora, la consecuencia que tenemos hasta ahora son cortes en las piernas, un brazo roto. Después de pasar esto pasa el 9 de marzo, en prensa lo que sale es que medio centenar de menas se vuelven locos y rompen coches. Lo que pasó es que 15 tíos encapuchados con bates de béisbol, cuchillos, llegan a la plaza donde están los niños. Hay una pelea y hay coches que se les rompe la luna y cosas así, pero ¿qué pasa? Si yo salgo a dar una paliza y al día siguiente veo que en la prensa dicen que 50 menas se han vuelto locos, como siempre, y han reventado coches y se han pegado entre ellos, yo voy a volver a salir. Pues es que no pasa nada, o sea, si es que hay total inmunidad para que yo haga esto, no hay ningún problema. Entonces hay distintos grupos que están yendo a los sitios donde duermen o donde suelen estar los niños a pegar palizas. Nosotras intentamos denunciar como Jarraga, acompañando al niño que le rompen el brazo a la Guardia Civil. No nos dejan denunciar, que eso ya está en conocimiento de quien tiene que estar, y nos dan la idea de denunciar en la Consejería de Bienestar. Vamos, se creen que somos gilipollas y que nos vamos a creer que en la Consejería de Bienestar se denuncia. No quieren denunciar. Otro problema añadido, el niño del brazo roto lo llevamos al hospital, cuando salimos del hospital a las 3 de la mañana nos lo llevamos a casa.
obviamente. A las 4 de la tarde del día siguiente, la Guardia Civil en casa. Se había enterado de que teníamos a un menor tutelado en casa, se lo llevan y nos llega la noticia de que a partir de ahora vamos a tener una patrulla de la Guardia Civil en la puerta de casa para controlar que los niños no suban ni bajen. Esto es un problema para nosotros, pero principalmente es un problema para los niños, porque hay casos extremos como me acaban de dar una paliza, tengo fiebre desde hace 3 días, necesito que me cures, necesito hablar con mi familia, que los niños no van a poder contar con nuestra casa porque va a haber una patrulla de la Guardia Civil en la puerta vigilando que allí no entre y salga nadie. Y aquí es la paradoja que dices, tú me estás vigilando a mí de que yo tengo a niños en casa cuando tienes un centro de menores donde torturan a los niños y las que lo estamos haciendo mal somos nosotras, que estamos ofreciendo a los niños un techo, o al que le dan una hostia en la boca y está 2 semanas que no puede comer nada de las cosas que hay por la calle, pues encargarse de venga, vente a casa, preparamos una sopa, comes y el problema lo tenemos nosotras. Y toda la población que se encarga de decir, si tanto os gusta y tanto los defendéis, llevároslo a casa. Ya, pues ya lo hacemos. Pero ahora que las consecuencias no veas. Pero es que esto de todas las agresiones no termina aquí. Nosotras hemos puesto una denuncia, José Palazón la ha puesto en la Fiscalía de Madrid, nosotras en la Fiscalía de Melilla, con pantallazos de las redes sociales, donde ya era hora, pero mujeres de 60, tíos de 40, jóvenes, que es algo transgeneracional, que ahí participa todo el mundo en esto, en el que dice que ole los huevos de los encapuchados, que ya era hora de que la gente de Melilla tomase las riendas y reventase. El sábado pasado murió otro niño ahogado, es el 4 en menos de un año. El primero fue Osama, que se cayó por el faro. El segundo fue un niño que intentó entrar a nado desde Nador. El tercero fue Monsif, ahogado en el día de Nochevieja, es decir, el año pasado, el 2015. Y este sábado murió Hamza, un niño de 14 años. Entonces, las respuestas a las redes sociales a esto es un delincuente menos. Un delincuente menos al que controlar. Lo que dice el consejero sobre la muerte de Hamza es que ni es el primero ni será el último niño que morirá en el puerto. Y así estamos. Y el bombardeo de información continuo por parte de la parte política, de la ciudadanía de Melilla y de un poco de las fuerzas de seguridad del Estado es continuamente este mensaje de criminalización hacia nosotras también por el hecho de estar allí. Claro, porque patrullas en la puerta de casa, móviles pinchados. Nosotras somos las pederastas. Se han encargado de crear una rumorología en la que ofrecemos la droga a los niños, la que les vendemos el pegamento a los niños, nosotras. Y favorecemos la inmigración y el desamparo. Eso también nos lo ha dicho, que a mí me dijo un guardia, ¿era guardia civil o policía? El nacional. Que había una investigación abierta hacia nosotras, que en la Fiscalía de Menores, que a nosotros la Fiscalía de Menores no nos tiene que decir nada, vaya, que favorecíamos la inmigración ilegal, que favorecíamos el desamparo, que es que qué hacíamos nosotras mayores de edad con menores de edad, que es que ahí había un interés sexual, que nosotras vendíamos el pegamento y el hachís. Claro, a los niños le dicen que nosotras recibimos dinero por estar con ellos. Claro, a los niños los intentan boicotear a saco desde el centro de menores y la poli diciéndole no vayáis con estas que están sacando pasta y cuando seáis mayores de edad os van a dar por culo. Obviamente los niños que llevan tiempo saben que eso es mentira y no entran al juego. O muchos educadores, especialmente el Sala del que os hablaba Nora, intenta continuamente buscar testimonios de niños para denunciarnos. ¿De y qué te dan? ¿Te han vendido droga? O sí, seguro, venga. De momento no nos han denunciado, pero llegará el día en que un niño tenga necesidad, le propongan algo y lo hará, porque estamos señaladísimas. Tenemos hasta el momento 3 denuncias. La primera fue cuando murió Osama, que bueno, teníamos la necesidad un poco, tanto por los niños como por nosotras, de pasar ese duelo. Se nos ocurrió ir a hacer unas pancartas, pero bueno, de despedida, ¿no?, para estar acompañados mutuamente. Llegaron un montón de guardia civil y de policía y al mes siguiente nos llegó una denuncia de 1.500 euros por reunión subversiva y por favorecer y por actos vandálicos que todavía estamos pendientes de que demuestren que actos vandálicos que se rompió allí, que se hizo. Todavía lo de reunión eso es más subjetivo, pero vamos, lo de actos vandálicos que demuestren qué es lo que se rompió allí. La denuncia obviamente no la vamos a pagar. La denuncia de Nora y la mía por llamar criminales y asesinos a la Guardia Civil cuando ellos les que lo son, pero no lo dijimos.
Y luego la otra fue porque yo denuncié a 2 educadores de Purísima por maltrato, y entonces es la Guardia Civil los que estiman que lo mío es una denuncia falsa. Y que Entonces, no, bueno, el que día no se 30 tengo un denuncia. juicio por eso. Al final, aunque nos costó una semana poner la denuncia al chaval, yo la puse pronto pero el chaval tardó más, pues bueno, el chaval denuncia, entonces yo no denuncié falsamente, entonces por ahí me voy a poder librar, pero ahí está la cosa calentita. Está tensa. Sí, Que además que repartimos ese estos. es el tema de moda en Melilla, y entonces Hemos traído historias de vida de alguno de los chavales, porque nosotras contamos todo esto, pero al final lo que hay detrás de esto son vidas de niños y que explican un poco por qué se van de Marruecos y qué esperaban encontrar en Europa.